Ok. Bien, nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la número 4. No habíamos hecho esa última frase. Byoki datta no de jugyo yasumimashita. Ya que estuve enfermo, me ausenté de clases. Que estamos viendo el uso de no de, para quien se le haya borrado un momento de su memoria. Estamos viendo no de, el cual es un elemento que funciona idéntico a kara, en la misma posición, solo que estilísticamente es más formal y es más usado en el idioma escrito. ¿Mm? Tiene algunas estructuras a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando está después, cuando está antes de un adjetivo en na, aparece el na, mientras que si está después de un sustantivo, también va a aparecer el na. En cambio, si está después de un adjetivo en i, directamente tenemos no de. Si está después de un verbo, en cualquiera de sus formas, presente, pasado, pero siempre en su forma corta. También aparece no de. Lo mismo vale para los adjetivos y sustantivos. ¿Y desca? ¿Vale? Y Esto es es- algo que ya habíamos visto la clase anterior, solo ahora vamos a retomar con los ejercicios. Ahí. Sí. Entonces, Pues, solamente para adelante. recordar, es la forma corta negativa, ¿verdad? Es que en la diapositiva dice forma corta, nada más. Y Para la entonces, negativa. por qué la, cómo se dice? O sea, la estructura la vas a tener que utilizar en forma corta. O sea, que si sea afirmativa o negativa va a depender de lo que tú quieras decir. Ok. Pero o sea, lo que pides siempre antes de no de va a ser una estructura forma corta, ¿vale? Vale. Tanto para verbos o para sustantivos seguidos de cópula des o para adjetivos, ¿no? Siempre es forma corta. Sí, sí. Ok. Tal cual como como sucedía con cara, ¿no? En cara también necesitamos la forma corta, pero la diferencia es que cara también admite las formas largas, entonces es un poquito más amplia en estructura, o sea, se permiten más cosas, pero con no de vamos a requerir siempre, siempre, siempre la forma corta, ¿vale? Sí. Ahí. Bien, entonces, habíamos hecho hasta la 4. Vamos a retomar desde la 5. Un negocio más. Necesitaría alguien que primero lea las dos opciones y luego intente transformarlas. はい。彼 Adelante. 女は、彼女はいつも親切です。人気があります。Y Bien. ¿Cómo quedaría, quedaría? 彼女はいつも親切なので、 Ujú. 人気があります。 Ok, Ninki ga arimasu. Bien. Dos cosas. Está bien la frase. Es solamente en la estructura Ninki ga aru significa ser popular, gozar de popularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se podría traducir la frase? Ya que ella siempre es amable, Ujú. es popular. Sí, así es, ¿no? Kanojo wa itsumo shinsetsu na no de ninki ga arimasu. Ay, esto es muy japonés, porque en Japón, por ejemplo, las celebridades, ¿no? Las personas de la televisión, los famosos, siempre se caracterizan por ser muy, muy, muy amables. O sea, son personas que, digamos, más famosos son, más amables son. ¿No? Y eso es algo muy típico de ellos. Por eso ellos se sorprenden mucho cuando llegan, por ejemplo, celebridades de otros países, probablemente celebridades de Estados Unidos, cuando esas personas ejecutan la amabilidad con los fans, ellos lo realzan muchísimo, porque no se esperan de que otras culturas, entre comillas, también apliquen esto, ¿no? Los ven como muy, muy inalcanzables, pero, por ejemplo, cuando llegan cantantes, ¿no? Muy, muy famosos o que van muy, muy de moda en ese momento, y por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto, se toman fotos con los fans, todos los medios japoneses realzan eso, porque para ellos es algo normal y no consideran que lo sea para el resto del planeta. Entonces lo realzan muchísimo. Es como ver, miren, ellos también aplican la amabilidad, ¿no? Entonces es algo muy japonés, ¿no? El hecho de ser amable, más aún cuando eres más famoso, como que más amable eres de alguna forma, ¿no? Entonces es como forma de agradecer a las personas de por haberte convertido a ti en persona famosa, por así decirlo.
¿no? Entonces es un pequeño detalle ahí cultural a tener en cuenta, ¿vale? Entonces esta era la número 5. Kanojo wa itsumo shinsetsu nanode ninki ga arimasu. Hai. 6 番, número 6. ¿Quién la lee y la transforma? Ay. Onegaishimasu. Seiji ni kiyomi ga arimasen. Shinbun o yomimasen. Ok, muy bien. Seiji ni kyomi ga arimasen, shinbun no yomimasen. Hai. Transformación. Seiji ni kiyomi ga nai no de Ujú. shinbun o yomimasen. Exacto. No, Seiji no imi wa nani? Política. Política desu ne. Hai. Seiji ni kyomi ga nai no de. ¿Cómo lo podrías traducir esta primera parte de la frase? Ya que no tengo interés en la política. Muy bien. Y luego, No leo el periódico. exacto, ¿no? Un gran error. Todos deberíamos tener interés en la película y en la política, según yo, ¿no? Deberíamos como que cada vez estar más pendientes un poco, ¿no? Recuerden que en países en los cuales se ejerce la democracia, habría que prestarle mucha atención a quién le estamos dando el poder de que gobierne, ¿no? Ya sea el municipio, ya sea la región o peor aún el país. Si no, ya vemos luego cosas como suceden, ¿no? Hemos tenido ejemplos aquí mismo en Latinoamérica, muchos ejemplos de cuando se le da el poder a personas que claramente no tienen ni las capacidades ni la buena intención de mejorar la situación en el país. Entonces, habría que dejar, por ejemplo, no escuchar mucho, un consejo, eso es un consejo nada más, un pequeño paréntesis. Todos los candidatos siempre te van a mostrar, ¿no? Su mejor cara, te van a mostrar lo que ellos te quieren mostrar. Yo diría en todo caso, un pequeño detalle, pues hacer una pequeña búsqueda en Google cada vez están, ¿no? Pensando o indecisos sobre un candidato u otra persona, ¿no? Para cualquiera de las elecciones. E intentar ver páginas que no están de parte de la política. Páginas, por ejemplo, artículos escritos años atrás, ¿no? Porque muchas personas que luego están en la parte de la política son personas que ya llevan años ejerciendo otros roles a veces en los gobiernos. Entonces, ver, por ejemplo, el comportamiento de cierta persona hace unos años sería una buena fuente de información para luego decidir si lo que dice hoy esa persona en televisión o en los meetings o en las publicidades es cierto o es solamente una actuación increíble de telenovela para generar votos, ¿no? O aceptación en la gente, ¿no? Un pequeño detalle, porque eso es algo que, por ejemplo, es un problema muy, muy fuerte, y no solamente en Latinoamérica, sino también en Japón. No sé si se han enterado de que hay una crisis política que no es evidente, porque nunca lo van a poner así tan evidente, ¿no? Que es que mostrarle al público, al pueblo japonés que la política está yendo mal sería muy, muy conflictuoso, muy conflictivo para la sociedad japonesa. Entonces, pero sí, no sé si saben que hay una gran división, ¿no? O sea, como que no quieren al primer ministro, pero el primer ministro no se va. Entonces, como que hay bastante presión allí política. Peor aún ahora que pasaron los Juegos Olímpicos, lo cual claramente fue una pérdida increíble de dinero para el país y más del 60% de japoneses está completamente en desacuerdo de lo que sucedió. No sé si se enteraron de esta situación. No, no, profe. Y ¿No? Es interesante, ¿no? Que también, por ejemplo, vean este tipo de cosas. A mí me gusta informarme de lo que sucede en los países, ¿no? De los idiomas que estudio, porque también buena parte de la expresión del idioma tiene que ver con la cultura y con lo que sucede en el país.
Entonces también para tener nuevo léxico, por ejemplo, ahora que pasó esto de la pandemia, pues se acuñaron nuevos términos para utilizarse, ¿no? Por ejemplo, se acuñó el término cuarentena, se hizo, por ejemplo, una modificación de la palabra, y ya no se utilizó la palabra en japonés, sino que se comenzó a utilizar una palabra un poco en katakana, ¿no? Del inglés. O por ejemplo, ¿no? O vacuna, no se utiliza la palabra vacuna en japonés, sino que se utiliza vakuchin, ¿no? Que viene de vaccine del inglés, ¿no? Entonces, todo este tipo de nuevos términos ustedes los pueden encontrar justamente en los artículos de noticia, porque allí es la primera fuente de nuevo léxico. Son los periodistas, ¿no? Los escritores, los periodistas, analistas, que acuñan nuevos términos, son ellos los que los ponen en circulación. Entonces, me gusta mucho ir a leer, por ejemplo, se los voy a poner en chat, a quienes interese. The Japan Times tiene una versión en inglés y una versión en japonés, por si quieren usar, ¿no? Luego también hay una versión en japonés de The New York Times. Allá también sucede, y en realidad no habla de Estados Unidos, sino que también habla de cosas de Japón. Y luego hay claramente, ¿no? Los canales de comunicación, ¿no? NHK, ¿no? Que es japonés, y muchas otras, ¿no? Que pueden buscar en Google. Entonces, cada tanto dense un paseo por estas páginas, ¿no? Vean qué es lo que, al menos intuyan algo de lo que está escrito allí o de lo que ven en las imágenes, para informarse también de qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, háganlo, porque créanme que les sirve muchísimo también. Pareciera, ¿no? Que es un trabajo de inmersión dentro de la sociedad japonesa, ¿vale? Sí, profe. Para ponerse a leer tantito. Hi. Vamos a ver entonces las 7. Ay, Sí, adelante. 明日クラスがあります。勉強します。 Benkyou shimasu. Ok. ¿Cómo sería la transformación? La forma corta de arimas, ¿cómo podría ser? Arunode o arinode. Ari es la raíz verbal. Aru es su forma corta. Ah, ok. Hasta kurasu arunode. Solo que aquí, Benkyou shimasu. atención, no es kurasu, es tesuto. Ah, es que me acuerdo de ver eso. Perdón. No hay problema. Hasta no tesuto arunode. Benkyou Hasta shimasu. tesuto ga aru no de. Benkyou shimasu. Ok, traducción. Como mañana hay examen, voy a estudiar. Exacto, no, mañana, ya que mañana hay examen, estudiaré. Benkyou shimasu. Ok. 8番, número 8. Hi. Oh, no sé si estoy bien. A ver. Okay. Primero, nodo ga kawakimashita. Yuzu ga nomitai desu. Y quedaría nodo ga kawaita no de. Yuzu ga nomitai desu. Exacto. Nodo ga kawaita no de juice ga nomitai desu. ¿Qué quiere decir? Ya que tengo sed, creo, Ujú. Sí, quiero tomar jugo. exacto. Quiero tomar un jugo. Ahora, aquí es una estructura idiomática, una expresión idiomática. Nodo ga kawaku significa tener sed, estar sediento. ¿Ok? Y claramente kawaku es un verbo en u, por eso decimos kawakimasu, kawakimashita, pero a su misma vez, al mismo tiempo es un verbo en ku, ¿no? Y lo utilizamos así cuando vemos la conjugación en te, ¿no? La forma en te, hemos dicho que para los verbos en ku es quitando la Q y añadiendo IT.
Kawaite. Entonces, la forma corta pasada, afirmativa, kawaita, que es la que utilizó su compañera aquí. ¿Vale? Nodo ga kawaku. Anótenlo, por favor, que seguramente les va a servir en otro momento. Bien. Vamos a intentar hacer ahora la número 9. Onegai shimasu. Kyuban, onegai shimasu. Aru kisugimashita. Ashi ga itai desu. Aruki sugimashita, ashi ga itai desu. Hai. ¿Cómo quedaría la unión de ambas? Aru kisugi no de. Sugimashita, ¿no? Sugiru es el verbo, ¿recuerdas? Hace poquito lo vimos. ¿Qué significaba sugiru? Ay, no recuerdo. A ver si alguien recuerda. A ver, es una estructura que vimos Demasiado. hace poco. Demasiado, muy bien. ¿Y cómo funciona? ¿No? Aquí tenemos Aruki Sugiru. ¿Cómo se conforma esta primera parte de la frase? Aruki. Viene de caminar, ¿no? Ajá, Caminó ¿cómo es el demasiado. verbo? Sí, ese es el significado. ¿Pero cuál sería el verbo caminar de por sí? Aruku. Perfecto. Hai. Entonces, Aruki Sugimashita se forma con la base verbal de Aruku, o sea, Aruki, y luego Sugimashita, que vendría siendo justamente el verbo Sugiru al pasado. Entonces, ¿cómo sería su forma corta pasada? ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cuál sería la forma corta pasada de De Aruki Sugimashita? Aruki Sugiru. Sugita. Eso. Hai, so des, Aruki Sugita, ¿no? Entonces, vamos a unir eso con la segunda frase. Aruki sugita no de. Ashi ga itai desu. Aruki Sugita no de ashi ga itai desu. Hai, traducción. Ya que caminé demasiado, no sé qué es ashi. Ashi, pues, es lo con lo cual caminas. Así Pues sí, son pies. Oh, so desu ne. Ashi de Aruku. Entonces, Que le ya que dolieron los pies. caminé, ya que caminé demasiado, me duelen los pies. exacto. So desu. Aruki Sugita no de ashi ga itai desu. ¿Y desu ka? Sí. Profe, me surgió una duda con los adjetivos. Adelante. En los adjetivos y su forma formal solamente se le tiene que agregar un test al final de su forma normalita, ¿verdad? Por ejemplo, Atsui, Atsuides. ¿Esa es la forma formal o estoy Exacto. Sí, incorrecto? así es. En su forma presente, sí.
Presente larga, atsui desu. Allá con los demás sería como Atsukunaides, Atsukatades y cosas así. Exacto, larga. Ujú. La forma corta, en Vale. cambio, sería atsui, Sin el atsukunai, des, sería todo sin el atsukata. des. Hai. Va. Y para los adjetivos, se tienen que conjugar con el verbo des, ¿no? Para el formal, en su forma larga, y en el informal, en su forma corta, el des, ¿cierto? ¿Cómo sería? Hazme un ejemplo. Como kireides, sería Ujú. como formal, y kireida sería como informal. Exacto, el des se transforma en da. En el Va. caso, tú necesitas tener ¿cómo se dice? La forma con el des, porque el adjetivo solo es kirei, al igual. O sea, la Ujú. forma corta presente del adjetivo es kirei. Ah, ¿Vale? Pero va a depender solito. de la estructura. O sea, por eso te digo, a ver, porque por ejemplo, hay algunas, si por ejemplo lo quieres decir en la estructura pienso que, ¿no? Yo pienso que esta habitación es bonita. Mm, cómo la crearías en ese caso? Esta sería konoheya Ujú. wa kirei da tomoimasu. Exacto, kirei dato o más. En este caso necesitamos la cópula des en su forma corta, da, ¿no? Porque no podemos utilizar to o más directamente después de kirei, así nada más, no la necesitamos. ¿Mm? Entonces, en este caso sí, en este caso lo vamos a utilizar. Por eso va a depender un poco de la estructura, ¿vale? Ah, ok, sí. Vale, Ujú. entonces ya ¿Alguna está. otra duda? No, nada más. Ujú, ¿está bien? ¿Los demás? Por ahí. ¿Algo que no haya quedado claro? Yeah. Bien. A ver, entonces, respecto a este tema, a mí me gustaría que veamos por un momento. Tomate aquí. No sé si están viendo la transmisión. ¿Sí se está viendo el PDF? Ay, Ok. Página 102 del PDF o página 109 del libro, del workbook, encuentran la estructura no de, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar esto para practicar, ¿ok? Para practicar la parte de la estructura, ¿no?, que une frases. Aquí lo que dice es traduce las siguientes frases utilizando no de, y hay que notar que la estructura es razón no de, y la cual precede al resultado. Entonces, si tenemos aquí la número 1, ¿no?, que dice estoy cansado porque estoy ocupado todos los días. ¿Cuál va a ser la primera frase que vamos a poner? ¿Cuál va a ser la primera parte? La que va al inicio aquí. ¿Cuál sería? Ya que estoy ocupado todos los días, estoy cansado. Exacto, sería al revés. Ujú. Entonces, ¿cómo sería esa parte, no? Porque estoy ocupado todos los días. ¿Cómo la escribiría? Para luego unirla con el no de. Mainichi. mm, Sí se puede emitir el watashi wa, ¿verdad? Sí, 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 se tiene que, porque ya es como que un poco claro que hablas de ti. Mainichi isogashi no de. Ok, ¿cómo completamos con I am tired? Estoy cansado. Mm, No recuerdo cómo se dice cansado. Tsukareru. Tsukareru es el verbo, cansarse, por así decirlo, ¿no? Esta estructura se utiliza por lo general en forma de iru. Entonces, ¿cómo sería el verbo tsukareru en forma de iru?
Tsukarete. Tsukarete. ¿Y qué falta? Ga imasu. No, formente iru. Tsukarete. ¿Imasu? Ajá, Sí. exacto. Sí, 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 exacto. No, si estamos diciendo formente iru, si tú me dices tsukarete, es la formente. Nos faltaría la parte del verbo auxiliar conjugado. Está bien. Tsukarete imasu. Entonces aquí tenemos la primera frase. Mainichi isagashi no de tsukarete imasu. Todos los días estoy ocupado. Ya que todos los días estoy ocupado, estoy cansado. ¿Y desu ka? Y des. Vamos a hacer la número 2 rápidamente. El resto se las dejo como tarea y la retomamos el día lunes. ¿Vale? Niban onegai shimasu. Dice, vine a Japón porque quería estudiar japonés. La primera parte que vamos a traducir, ¿cuál sería? Porque quise estudiar japonés. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué voy a escribir? Nihongo. Ujú. Nihongo ga. Go, está bien. Nihongo o. Benkyou shitai. Ok, Benkyou shitai es presente. Aquí tenemos quería. El tai se comporta como adjetivo en i. Shitakunai. Ese es negativo. Ay. Nosotros tenemos que igual dejarlo presente, perdón, al afirmativo, pero pasado. Benkyou shita. Kata. Ay, Perfecto. sí creo. Sí, sí, sí. Shita kata. Y ahora ponemos el no de. Kata no de. Ujú. Nihon ni kimashita. Eso es ne. Nihon ni kimashita. ¿Y desu ka? Nihongo o benkyou shitakatta no de Nihon ni kimashita. Ya que quería estudiar japonés, vine a Japón. Nihon ni kimashita. ¿Y desu ka? Y des. Sí. Sensei, Bien. Ajá. ¿por qué en los ejercicios que hicimos ahorita en la 8 dice yusuga, o sea, usa la partícula ga en vez de o? Yusuga no mitai des. Porque el tai va a requerir ambas, dependiendo de lo que uno quiera utilizar. Si tú quieres, utilizas o, si tú quieres, utilizas ga. Ah, ok. Ay, Sí, sí. arigato. De nada. Hay otra estructura que está conectada al tai que utiliza únicamente ga. Pero habría que recordar ahí un poco la parte de gramática. Ahora, tarea, y espero que realmente la cumplan para el lunes, onegaishimasu. Tengo aquí esta página, 102 del PDF, 109 del libro, de workbook. Necesitaría que la realicen toda para el día lunes, como modo de práctica de la estructura con no de. Si, les voy a enviar ahora la captura de lo que acabamos de hacer para que no lo pierdan. Ay. Y me gustaría, por favor, que lo tengan en cuenta y que realicen lo que les estoy pidiendo. El día lunes voy a intentar retomar desde aquí para que lo tengan y todos juntos, ¿no? Igual. Recuerden que se acerca la parte final del curso. Estamos entrando a la parte última, los últimos temas. Si ven el temario que les compartí, ya estamos ya ahí por finalizar casi. Así que todo el resto de tiempo que nos quedará va a ser constante práctica con workbook, ejercicios en línea, lecturas, comprensión, kanji. Entonces se vienen, digamos, clases muy prácticas, ¿no? Que la teoría, digamos, terminamos todos los temas dentro de poco que requiere el N5, por lo cual, por favor, les pido más aún práctica, más aún
compromiso, porque ya estamos llegando al final, chicos, al final de N5 y es una bonita meta por cumplir, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta, estudien, practiquen y nos estamos viendo el día lunes. No se olviden de la tarea. Mataraishu, minasan, cuídense. Arigato mataraishu. Mataraishu. Mataraishu.